Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, sobre todo por aguantar hasta esta hora. Aunque seamos poquitos, voy a intentar ser breve porque ya a esta hora estaremos todos cansados, así que voy a intentar contaros algo interesante, que yo creo que es interesante para todos y sobre todo, si es breve, pues mejor, ¿de acuerdo? Bueno, mi presentación trata sobre el uso de microorganismos en el cultivo de la fresa en concreto y especialmente vamos a hablar sobre los resultados, quiero centrarlo un poco en los resultados de eficacia de un ensayo oficial que hemos realizado este año, esta campaña pasada, 21-22, con la empresa Anadiag, aquí en la zona de Huelva. ¿Qué es lo que voy a contaros así muy brevemente, resumido? Un poco ese uso de consorcios bacterianos aplicados al cultivo de la fresa, cómo vamos a poder conseguir incrementar ciertos valores que son interesantes para nuestro cultivo, un cultivo que ya de por sí está llevado al máximo de su rendimiento, con bioestimulación, con fertilización más eficiente, el uso de agua más eficiente, acaban de hablar los compañeros, plásticos más eficientes, pues cómo podemos también aportar ese granito de arena a la mejora del cultivo, consiguiendo pues, más enraizamiento, más vigor, un adelanto de cosecha, mejora organoléptica en cuanto a calidad, en fin, una serie de parámetros que a todos pues, nos interesan, ¿no? No voy a contar quiénes somos porque creo que para eso estamos en un stand también fuera, en el jardín. Cualquier cosa pues podéis pasar a conocernos, pero bueno, que sepáis que la empresa Asfer Global, a la que yo represento, pues lleva una trayectoria ya muy larga en el sector y especialmente en el cultivo de los berries. Como decía, voy a hablaros de biofertilizantes, el uso de los microorganismos enfocado específicamente a la mejora de la fertilización de los cultivos. Poniendo un poco antecedentes, sabemos, y ya lo venimos hablando, ¿no? En todas las charlas se está comentando, la problemática que hay actualmente en el uso de los fertilizantes, el mal uso sobre todo en los últimos tiempos, el abuso a veces, el uso deficitario en otras ocasiones, pero al final hay una problemática también de disponibilidad de ciertos nutrientes, ciertos minerales en el mercado, porque las fuentes son limitadas, pero es que además estamos con la problemática en los últimos tiempos de los precios, ¿no? Con ese incesante aumento de precios en un mercado que cada vez se vuelve más insostenible, ¿no? Y todo ello sin tener en cuenta una cosa que cada vez más preocupante para todos, que es la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, ¿no? Entonces, al final tenemos que ir buscando esas herramientas que nos permitan mejorar la eficacia de la fertilización que hacemos en un cultivo tan intensivo como puede ser la fresa, con herramientas que ya están totalmente impuestas en el mercado. Y por eso vamos a hablar de esos microorganismos, ¿no? No me voy a parar tampoco en los aspectos un poco puramente técnicos y formativos de la microbiología del suelo. Yo creo que más o menos todos los que estamos aquí seguramente de una forma u otra hemos trabajado con microorganismos y si no, pues sabemos la importancia que tienen, ¿no? Pero al final esos microorganismos beneficiosos que tenemos en nuestro suelo y a veces en poca cantidad, precisamente esa es la importancia del uso de este tipo de insumos, ¿no? El mejorar y aportar esos microorganismos que carecen a veces en nuestro suelo y más en suelos con poca materia orgánica, suelos arenosos, ¿no? Como los que nos encontramos sobre todo en la zona de aquí de Huelva, ¿no? Al final, estos microorganismos, por ir concretando un poco más, a nivel de biofertilización, nos van a dar aspectos muy interesantes, ¿no? En la mejora de nuestro cultivo, como puede ser eso, la fijación de nitrógeno atmosférico, la solubilización del fósforo que está a veces en el suelo pero no está disponible o no es asimilable por la planta, la producción de hormonas naturales en el sistema radicular, como puede ser el ácido indolacético, ¿no? Esas auxinas que nos van a permitir el crecimiento radicular, asimilación de otros micronutrientes muy esenciales para el cultivo, como puede ser el hierro, el calcio, el magnesio, etcétera. Pero también el mejorar la capacidad de exploración, de incremento de la rizogénesis, ¿no? De nuestro cultivo, que eso nos va a permitir también un desarrollo mejor también de la parte aérea. Y por supuesto, y esto cada vez lo estamos estudiando más, la respuesta de la planta ante estrés biótico frente a enfermedades y plagas y por supuesto el estrés abiótico, ¿no? Como introducción un poco al producto, que simplemente os voy a comentar unas pinceladas de qué trata el producto del que hemos ensayado, deciros que Asfer Global
somos una empresa fabricante, somos fermentadores, nos gusta también resaltar este aspecto porque no todas las empresas que hay hoy en día en el mercado son fabricantes de los productos que comercializan. Entonces nosotros tenemos directamente ese know-how de nuestro producto, ¿no? Además tenemos un consorcio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, y con lo cual nos permite tener de primera mano ese conocimiento de las cepas bacterianas con las que trabajamos y demás, ¿no? Esas son algunas fotos de la empresa y de los fermentadores. La línea de productos a base de microorganismos es bastante amplia, trabajamos con micorrizas, con tricodermas, con bacillus, pseudomonas, diferentes tipos de microorganismos interesantes, cada uno le vamos dando un poco el enfoque más óptimo en función de las necesidades, ¿no? Y bueno, yendo un poco al producto, deciros que Key Plant All Grip es uno de nuestros productos estrella en cuanto a biofertilizantes dentro de nuestro catálogo, y se trata de un producto muy completo, trabaja en distintos frentes, distintos ambientes, pero principalmente lo vamos orientando a esa mejora en lo que es la solubilización del fósforo, la disponibilidad y la asimilación de otros macro y micronutrientes también en el suelo, y esa también acción, por así decirlo, estimulante en el cultivo, produciendo algunas fitohormonas, ¿no? Esto nos va a ayudar a que, sobre todo, la planta esté mejor fertilizada y, por así decirlo, usemos mejor los recursos que disponemos, ¿no? Hablando un poco de la composición y lo que hace cada una de esas bacterias con las que nosotros trabajamos, pues deciros que el producto está compuesto por estos tres microorganismos, Bacillus megatherium, Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas putida, y aunque todas hacen muchas acciones, nos centramos un poco en explicar, para que se entienda bien, pues que Bacillus megatherium tiene esa principal responsabilidad en la acción solubilizadora del fósforo. Ese fósforo mineral lo pone disponible para la planta y mineraliza también ese fósforo orgánico, ¿no?, para que la planta pueda asimilarlo. Luego, Pseudomonas fluorescens también hace la solubilización, la mineralización, perdón, del fósforo orgánico para que esté disponible en la planta, trabajando a través de esas fosfatasas, ¿no?, que nos permiten hidrolizar el fósforo y hacerlo asimilable para la planta. Y además también nos ayuda a producir una serie de ácidos orgánicos, como puede ser el cítrico, sálico, etcétera, que también nos van a ayudar a esa solubilización, a esa solubilización mineral, ¿no? Y por último, Pseudomonas putida. Para mí también una muy interesante, cuando se habla del tema de biofertilizantes, muchas veces no hablamos de la parte, por así decirlo, fitohormonal, ¿no?, de esa parte estimulante que consiguen este tipo de microorganismos. Y es que estas bacterias consiguen incrementar la producción de ácido indolacético en el suelo, en el sistema radicular, en el entorno del sistema radicular, produciendo más cantidad de auxina, y esto nos va a dar, bueno, pues mayor desarrollo más división celular, más desarrollo del sistema radicular, y esto lo vamos a notar también en la parte aérea, ¿no? Como os decía, estos tres microorganismos en la composición nos gusta resaltar que es una concentración alta, 10⁸ unidades formadoras de colonias por mililitro de producto, y al 33% cada una de ellas, es decir, a partes iguales, ¿no? Es un producto también muy importante decir que es fácil de usar, o sea, el método de aplicación no conlleva ningún tipo de manejo específico, nos adaptamos un poco también a las necesidades de la agricultura, ¿no? Y es un producto que para aplicar directamente en el sistema de riego, inyectándolo en el sistema de fertirriego. La recomendación que nosotros hacemos es una dosis, un rango entre 3 y 6 litros, en función también del objetivo que vayamos buscando y el resto de manejo que hagamos a nivel microbiológico y de materia orgánica, etcétera. Y normalmente recomendamos un par de aplicaciones, porque siempre es interesante, hacemos una primera aplicación, estamos aportando una serie de unidades formadoras de colonia, pero siempre es interesante, al cabo de 15, 20 días, hacer una segunda aplicación para recebar ese microorganismo y darle más población para que siga multiplicándose. Siempre es un poco interesante esa segunda aplicación por este motivo. Y poco más, un producto que diluye bien en agua, etcétera, no tiene ninguna contraindicación específica. Y bueno, metiéndonos ya un poco de lleno en lo que es el ensayo que hemos realizado este año, deciros que, como decía al principio, lo hemos realizado con Anadiag, una empresa acreditada para hacer ensayos oficiales.
llevan muchísimos años trabajando aquí en la provincia de Huelva con el cultivo de la fresa y hemos querido hacerlo con ellos porque bueno, entendíamos que era una empresa consolidada y que nos podía dar una fiabilidad importante, ¿no? Este ensayo lo hemos realizado en una finca colaboradora de esta empresa, que es Frutas Curi, en la zona de Cartaya, y lo hemos hecho con la variedad Mirambela y lo hemos hecho bueno, pues en condiciones normales de cultivo, no era un ensayo experimental, ¿no? Macrotúnel de 6 líneas, de 6 caballones, hemos utilizado los 4 líneas de cultivo del centro, dejando bordes, y hemos hecho bueno, pues el típico ensayo randomizado, ¿no? Se han inoculado estos microorganismos en 2 aplicaciones, sí decir que en este caso concreto quizás la aplicación se hizo un poco tarde, estamos hablando ya de un mes después de plantación, de trasplante. La recomendación nuestra suele ser un poco antes, intentar actuar cuanto antes mejor, ¿de acuerdo? Pero con todo y con eso pues hemos visto unos resultados muy interesantes. El diseño experimental del ensayo, como os decía, bloques randomizados de 6,5 metros de longitud, 4 repeticiones para que sea estadísticamente representativo y pues, una media entre 46 y 48 plantas por cada bloque. Estamos hablando que en total cada tesis tenía casi unas 200 plantas de evaluación. Al final, para que la muestra sea estadísticamente representativa, pues era algo bastante, un tamaño muestral importante, ¿no? Y bueno, respecto a lo que hemos hecho, por ir un poco más al grano, pues evidentemente hemos comparado con un control testigo sin tratamiento con microorganismos, el manejo de la parcela todo por igual, a nivel de fertilización, de tratamientos fitosanitarios, etcétera, todo igual, pero había un control sin tratamiento de microorganismos, una tesis con nuestro producto, Kiplan All Grip, a 6 litros por hectárea en 2 aplicaciones, y un producto de referencia con un producto comercial en el mercado con el que nos hemos comparado para que haya una comparación contra otro tipo de consorcios bacterianos, que ahí bueno, os indico un poco para que os hagáis una idea de que estamos hablando de productos más o menos similares. Estamos hablando de consorcios bacterianos, el nuestro un bacillus y 2 pseudomonas, el otro producto 4 bacillus. A efectos de efectividad y de lo que se va buscando en el cultivo, en el tema de fertilización, son productos similares. Y ya yéndonos un poco a los resultados, deciros un poco lo que hemos visto, ¿no? Bueno, nosotros no, lo que ha visto la empresa de ensayo, y yo he querido hacer un poco resumen aquí de lo que creo que puede ser más interesante. Si hay alguien interesado luego en ampliar información e ir un poquito más al detalle de algo que sea más interesante para vosotros como técnicos o como productores, pues estamos encantados de compartir la información. Pero bueno, por ir un poco de una forma un poco cronológica, lo que hemos visto desde el inicio del cultivo era un adelanto en la vigorosidad que cogía la planta, incluso desde la primera aplicación. Y entonces, bueno, pues aquí se observa, no sé si llegáis a ver los números, pero hay unas diferencias porcentuales interesantes en la media de vigorosidad en distintas fechas, medido en 4 fechas. Si no las veis, desde finales de diciembre hasta mediados finales de enero, ese periodo también, que además es una época en que la planta suele ir un poco más lenta por los fríos y demás, pues había una diferencia ya importante de vigorosidad a nivel medio, pero es que además en la última medición se marcaba todavía más la diferencia de vigor de la planta. En cuanto a enraizamiento, que al final pues uno de los parámetros importantes que vamos buscando, ¿no? con productos de este tipo, hemos visto unas diferencias bastante más significativas inclusive. Hemos medido longitud de raíces, bueno, y otros parámetros, ¿no? Pero en concreto en longitud de raíces hay un 15% más de longitud de raíces. Estamos hablando de bueno, más terreno de absorción de nutrientes, más desarrollo del sistema radicular y por lo tanto eso se está notando en la parte aérea, como hemos visto en la vigorosidad, ¿no? Esta medición de enraizamiento la hicimos ya en la fase pues 25 de enero, fase ya en la que estábamos empezando a colorear ya prácticamente los primeros frutos. Entonces, bueno, pues es un momento ya determinante, ¿no? Para que el sistema radicular esté totalmente desarrollado. Cuando ya empezábamos a tener frutos, se hicieron conteos de frutos, cuajes, abortos, etcétera, etcétera, y veíamos que el cuaje de frutos en segunda medición, 19 de enero, era un 10% superior al control y un 6-7% aproximadamente superior al producto de referencia. Ahí ya estábamos viendo cómo tenemos un cierto adelanto de entrada en producción, de más número de frutos más temprano,
Y lo vamos a ver ahora refundado con las siguientes estadísticas, ¿no? Cuando hicimos conteo, empezamos ya a diferenciar número de frutos comerciales, sumábamos fruto grande, fruto mediano y descartábamos fruto pequeño como fruto no comercial. Y aquí se ven ya también unas diferencias importantes a finales de marzo, 21 de marzo, tanto con respecto al control como con respecto al producto de referencia. En número de frutos totales, ¿vale? Es decir, ya no solo contando frutos comerciales, sino en número de frutos totales, también hay un incremento interesante, hay un 7% de diferencia. Y esto, bueno, pues viene un poco a seguir en la misma línea de lo que veníamos viendo, ¿no? De más cuaje de frutos, más número de frutos comerciales, pero también más número de frutos totales, ¿no? En general, ¿no? Y para mi gusto, el mejor dato que yo creo que tiene este ensayo, estos resultados, y creo que puede ser uno de los más interesantes a nivel de producción, es número de frutos que teníamos en primera cosecha. 31 de enero ya teníamos para empezar a cosechar y se vio unas diferencias significativas muy importantes entre tanto el control como el producto de referencia con respecto a nuestro producto. En este caso estamos hablando de adelanto de entrada en producción, adelanto de cosecha. Esto es rentabilidad, al fin y al cabo, esto es más dinero para el agricultor y, como estáis viendo los números, estamos hablando de un 68% más de número de frutos en primera cosecha 31 de enero, ¿de acuerdo? Como sabéis, al fin y al cabo, y más en un cultivo como la fresa, el que llega primero al mercado con una variedad en concreto, bueno, eso ya depende un poco de los comerciales, ¿no? Y del mercado, pues seguramente va a tener un precio mejor y bueno, marcar esas diferencias puede significar tener rentabilidad en tu cultivo o no, ¿no? Otros parámetros, ¿no? Hemos medido rendimiento, por supuesto. Hemos medido rendimiento en muchos aspectos. Rendimiento por planta, rendimiento por superficie. Todo viene más o menos en la misma línea. He puesto algún dato para que veáis un poquito por dónde iban los tiros. 21 de marzo, pues un 7% más de incremento en el Keyplant All Grip con nuestro producto. En gramos por parcela, por plot. Y otros parámetros muy interesantes también a nivel de calidad de la planta que también se han observado, como puede ser calibre de frutos. Aquí se observó tamaño de frutos en más de 100 frutos por parcela elemental y estamos viendo un 23% más de calibre. No es que nuestro producto sea un producto que engorde más el fruto, que haga un fruto más grande como un bioestimulante, pero sí lo que estamos haciendo es llevar al máximo de eficiencia de la fertilización que le está aplicando el agricultor. Entonces la planta está absorbiendo esos nutrientes y está llenando mejor el fruto y está llevando esa variedad a su máximo varietal. No estamos haciendo que la variedad crezca más de lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ven esas diferencias, ¿no? Y por último, pues el tema también de calidad, dureza de fruto, que también es muy interesante para el tema de viaje, ¿no? de la comercialización, pues también vemos unos incrementos interesantes en la aplicación de nuestro producto. Como decía, se han medido muchísimos parámetros más, hay más de 20 parámetros observados. Yo he querido resaltar aquí un poco los más interesantes, ¿no? Pero bueno, resumiendo, al fin y al cabo, lo que estamos viniendo a decir es que Keyplant All Grip, o por así decirlo, vamos a generalizar un poco más, el uso de consorcios bacterianos, microorganismos beneficiosos para el cultivo, nos van a ayudar a mejorar muchos aspectos de la productividad. Como hemos visto aquí, en este caso, resumiendo, pues la vigorosidad, el enraizamiento, el cuajado de frutos, entrada antes en cosecha, adelanto de maduración, más rendimiento, más gramos por planta, que al final es lo que el agricultor luego contabiliza, ¿no? Y aspectos cualitativos. Aquí hemos resaltado calibre y dureza, pero grados Brix, vida útil post cosecha, todo ese tipo de aspectos que luego nos va a valorar la comercialización y son los que nos va a dar esa diferencia de precio, pues lo vamos a conseguir con el uso de estos consorcios bacterianos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente como a modo de resumen o de frase final, deciros que yo creo que es interesante que nos vayamos uniendo al carro de esto. Yo soy consciente de que en Huelva llevamos mucho tiempo trabajando ya con microorganismos, porque vamos siempre un poco por delante respecto a otras zonas agrícolas, ¿no? En España, pero tenemos que liderar un poco ese cambio de la fertilización tradicional y utilizar herramientas disponibles como este producto, ¿no? Así que nada, lo que ha dicho también antes el compañero, cualquier duda que tengáis o si queréis ampliar información, estaremos en el stand hoy un ratito si queréis más, pero mañana estaremos también todo el día y estamos disponibles para vosotros, ¿de acuerdo?
Así que muchas gracias.